luego lo compartamos en redes sociales, ¿vale? En esta jornada podéis participar, por supuesto, ¿vale? Recordándoos que si habláis y tenéis la cámara encendida, se grabará vuestra imagen, con lo cual podéis decidir si queréis que se grabe vuestra imagen o no, ¿vale? Bueno, hablando con la ponente me ha dicho que podéis interrumpirla en cualquier momento, pero también os recomiendo que utilicéis el chat para cualquier pregunta. Yo estaré atento al chat para cualquier pregunta y mientras tanto os voy a solicitar que para que no se cuele ningún ruido externo, que por favor silenciéis los micrófonos, ¿de acuerdo? Tenéis en vuestra margen izquierda, deberíais tener la parte de audio. Si apretáis, silenciaréis vuestros micrófonos y bueno, pues esto será mucho más útil para que no se cuele ningún ruido externo y que podamos tener lo más dinámica posible esta jornada. Durante esta jornada, pues lo que vamos a hacer es hablar de los efectos psicológicos del teletrabajo, ¿vale? Yo quiero empezar, para empezar puntuales y que no robar tiempo a la ponente, que es una ponente estupenda, además de buena amiga, es, por favor, apagar los micrófonos, si no, os los apago yo y luego los podéis encender cuando queráis intervenir, ¿de acuerdo? En cualquier momento que queráis intervenir, podéis activar vuestro micrófono, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a dar algunas novedades de Aroe, ¿vale? Ya que, bueno, pues estamos en la Asociación para la Recepción de los Horarios en España. Para quien no nos conozca, pues llevamos ya unos añitos intentando que los horarios en España pues sean lo más humanos posibles y que haya esa racionalidad y esa idea de que podamos vivir e integrar nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Voy a hacer algunos recordatorios de qué es lo que va a pasar próximamente y lo que va a pasar próximamente es que viene el cambio horario. Desde Aroe llevamos ya un tiempo donde llevamos solicitando que se suprima este cambio horario. Si recordáis, hubo una encuesta a nivel de la Unión Europea para ver qué pasaba con este cambio horario y se decidió que en el 2021 se podría proceder a este cambio horario, ¿vale? Con lo cual, estamos en el 2021 y no hay ninguna noticia de la supresión del cambio horario en la Unión Europea. Solo recordaros que es potestad de la Unión Europea el poder suprimir el cambio horario, pero es potestad de cada país miembro el decidir en qué uso horario nos quedamos. Desde Aroe siempre apoyamos que el horario en el que estamos actualmente, el mal llamado horario de invierno, es el que mejor se adapta a lo largo de todo el año para nuestros horarios y para nuestra adaptación a los usos solares, ¿no? Sobre todo los premios Nobel que hablaron de los meridianos y de cómo los usos solares afectan a nuestra actividad, tanto profesional como personal, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer una campaña en los medios de comunicación y también recordatorio a las administraciones públicas de que estamos perdiendo una oportunidad muy bonita de no tocar el reloj en este próximo cambio horario de marzo. Entendemos que al ser una potestad de la Unión Europea esto es difícil que se produzca y menos cuando todo lo que es la pandemia y la crisis sanitaria está rodeando todas las noticias, con lo cual entendemos que esto no sabemos si a lo largo del año 2021 se va a poder producir. Desde luego, desde Aroe estuvimos en el comité de expertos sobre las consecuencias de la supresión del cambio horario y de la facilidad que daría para nuestra vida personal el poder tener un horario igual todo el año, ¿vale? Y bueno, pues lo que os invito es que nos sigáis sobre este asunto porque vamos a dar que hablar en los próximos días. También hemos introducido un debate, como es la jornada laboral de 4 días, ¿vale? Que en Aroe estamos también con un debate interno sobre qué significaría esto y qué impacto tendría en la sociedad, ¿no? Y estamos apostando por esto de la jornada flexible. La jornada flexible significa la mejor distribución del horario para las que las personas puedan integrar su vida personal y profesional. Con lo cual, la flexibilidad, bien entendida desde Aroe, la entendemos como la posibilidad de adaptar ese horario para que tú puedas adaptar. No es lo mismo una persona que tiene niños y que tiene que recogerlos del colegio a una persona que tiene que otras obligaciones con personas mayores o tiene unos horarios de trabajo o simplemente quiere hacer su vida personal integrándola con su vida profesional. Os recomiendo que veáis alguna entrevista que hemos metido en redes sociales y en la página web de Aroe a una empresa que ya está haciendo una jornada flexible, que es Software del Sol, y que habla de los beneficios de tener esta jornada flexible.
Desde Aroe siempre hemos apostado por la flexibilidad, por supuesto, también con la conciliación. Creemos que la conciliación es un derecho irrenunciable y lo que os animamos es que busquéis en las redes todo lo que estamos publicando sobre el tema esto de la jornada flexible o la jornada más llamada jornada de 4 días, porque no todo el mundo puede permitirse cerrar un día la empresa, sino que se organizan los trabajadores para trabajar durante una jornada de 4 días. Y no quiero dejar de hacer mención en la próxima acción que ocurrirá el 8 de marzo. El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y desde Aroe siempre hemos apostado por la igualdad y la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Que creemos que para conseguir esa igualdad que llevamos peleando desde hace ya un tiempo, los espacios y los horarios son claves y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres es clave. Con lo cual, lo que apostamos es claramente a que haya unos horarios más humanos que se puedan integrar y que el hombre y la mujer puedan vivir en unos horarios donde puedan organizar su vida personal y su vida profesional desde la corresponsabilidad, desde la conciliación y desde la igualdad. Con lo cual, estamos muy sensibilizados con estos temas. Durante el 8 de marzo y durante las jornadas anteriores y posteriores haremos algunas comunicaciones, nos presentaremos en medios y haremos cosas para poder gestionar todo este Día de la Mujer, ¿no? Y poder avanzar en esta igualdad real, que todavía tenemos camino para llegar a esta igualdad real, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os proponemos es que participéis tanto en la jornada de hoy como en redes sociales. La página web de Aroe está abierta para vuestra participación, os la voy a recordar, es horariosenespana.com, www.horariosenespana.com. La explicación ya le he dado muchas veces, pero no me importa volver a darlo. Cuando cogimos el dominio hace ya muchísimos años, no existía la ñ y ahora por eso nos hemos quedado con horariosenespana.com. ¿De acuerdo? Y podéis seguirnos en redes sociales, en Aroe o Asociación para la Racionalización de los Horarios en España. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter y podéis seguirnos con todas las novedades que estamos haciendo. Y como yo ya he hecho mi discurso, mi intervención ya terminará, estaré aquí para ayudar a la ponente, pues voy a presentarla, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Voy a recordaros, para los que habéis integrado más tarde, que por favor mantengáis el micrófono cerrado. Recordaros que esta jornada se está grabando, con lo cual, si queréis hacer alguna pregunta y abrís el micrófono y no queréis que se vea vuestra cara en la grabación, que luego pondremos a disposición, por favor, apagar la cámara cuando hagáis la pregunta. Y también tenéis a vuestra disposición el chat que está abajo para hacer cualquier pregunta, cualquier cosa. Y de hecho, Isabel Aranda me ha dicho que podéis interrumpirla en cualquier momento. Yo, para mí es un placer estar presentando esta jornada con Isabel Aranda, que ya llevamos muchos años haciendo muchas cosas, hemos intervenido juntos en muchos sitios, hemos estado juntos. Y bueno, Isabel, además de buena amiga y participante en Aroe, pues tiene un currículum impresionante. Ella es psicóloga y ha escrito algunos libros, bastantes, algunos son bestseller. Bueno, yo quiero hacer mención sobre todo a los libros Manual del Coach, Psicología para Coaches o Emociones Capacitantes, pero también os animo a que veáis el último libro, que es Empresas Emocionalmente Responsables, que además está muy vinculado a lo que va a contar hoy Isabel, ¿no? Isabel es CEO de la Escuela de Evolución Emocional y es miembro del Consejo General de Psicología de España y vocal de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Madrid. Y por supuesto, además es coach y es una persona que desde luego la apropiada para hablar de esta jornada de los efectos psicológicos del teletrabajo. Sin más, la voy a ceder la palabra a Isabel y para cualquier cosa estoy aquí para lo que necesites y yo te iré transmitiendo alguna cosa y cualquier cosa pues a tu disposición. Isabel, somos todos tuyos. Muchas gracias, Ángel, por esta presentación y muchas gracias, Aroe, lógicamente, por la oportunidad, una vez más, de poder hablar de estos temas que tanto nos interesan y que nos interesan y nos apasionan a todos, ¿no? Pues sí, la invitación era hablar de los efectos psicosociales del teletrabajo. Es un momento, hoy en día, yo todos los días estoy hablando con periodistas, con jornadas, con ponencias. Todo el mundo quiere saber algo más del teletrabajo porque es algo que se nos ha venido encima y bueno, tampoco tenemos una comprensión tan técnica de qué es lo que está pasando con ello. Bueno, pues si os parece, me gustaría contaros bueno, unas reflexiones y unas ideas en torno a cómo nos afecta psicosocialmente esta forma de trabajar, ¿no? A ver, ¿pasa? Sí, pasa, vale.
¿Qué es el teletrabajo? Lo primero que tenemos que decir que teletrabajo no es trabajar desde casa, o sea, no se habla de eso, se habla de una auténtica modalidad laboral que requiere cambios en todos los sentidos, desde la forma contractual hasta la relación entre trabajadores, directores, organización del trabajo. Vamos a irlo viendo porque realmente el llevarte el ordenador a casa y pensar que no ha cambiado nada no es cierto. Cambian muchas cosas y tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, el teletrabajo, como os digo, no es irte a casa. El teletrabajo requiere una estructuración diferente, un afrontamiento diferente, una organización diferente y, por supuesto, bueno, pues ahora mismo nos encontramos en un momento idóneo para ello. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mirad, lo primero es que el teletrabajo obliga a una dirección de personas diferentes. No he puesto a propósito la palabra liderazgo, sino dirección de personas en todos los sentidos, desde la estrategia macro de la organización, de cómo concebimos y entendemos a las personas, hasta las estrategias más micro o más cercanas de ese mando, de ese jefe que en la relación directa con nosotros, ¿no? Pero también afecta a las tres dimensiones básicas que tenemos en el ámbito laboral. Desde la psicología del trabajo sabemos muy bien que para tú poder entender qué es lo que pasa en una organización, no puedes centrarte solo en las tareas, no puedes centrarte solo en las personas o en las relaciones, tienes que centrarte en estas 4 dimensiones que vemos aquí delante, ¿no? Es decir, los efectos que tiene el teletrabajo son muy importantes a nivel de tarea, nos obliga a estructurar de una manera diferente el trabajo, nos obliga también a considerar el impacto que tiene en las personas las condiciones del teletrabajo y también ver cómo cambian las dinámicas de relación a consecuencia del teletrabajo. El dibujo es un triángulo equilátero porque es el deseable. Nos gustaría que hubiera un equilibrio entre cómo se dirige a las personas, cómo se estructuran las tareas y tiempos, lógicamente, cómo se estructuran las relaciones y cómo se atiende a las personas. Pero esto no siempre es así. De hecho, lo que nos encontramos en muchas organizaciones es que este triángulo pues tiene forma escalena, tiene forma isósceles, es decir, se polarizan hacia un lado u otro. Lo que ha tenido el teletrabajo es o con lo que nos hemos encontrado con el teletrabajo es la situación de pandemia. No podemos y no debemos separar el teletrabajo de esta situación de lo que se llama una situación de catástrofe, es decir, las personas ante una situación de catástrofe, como es la que estamos viviendo, tenemos unos ciclos muy estudiados en psicología de cómo vamos reaccionando. Efectivamente, al principio decíamos no nos afecta, cuando estaba por ahí en China, ¿verdad? Después, cuando estuvo en Italia, ya una vigilancia, después el miedo, ay Dios, que ya está aquí, y hemos estado en una situación de emergencia donde la ansiedad y el miedo se han consolidado. Y fijaros que voy a hacer un juego de palabras, ¿no? Desde hace muchos meses, casi el año, bueno, al año en realidad, lo que vivimos es una situación de miedo ambiente. Y esto hay que tenerlo muy, muy presente porque el miedo polariza las reacciones de las personas, provoca reacciones emocionales y menos reacciones de control cognitivo de las situaciones, ¿no? Bueno, sí que ha habido evidentemente una proactividad social, venga, vamos a resolverlo, venga, vamos a organizarnos, que si mamparas, que si las mascarillas, que si las distancias, etcétera, etcétera. Pero esta adaptación está provocando efectos psicológicos muy potentes y que ya hay diferentes estudios que están demostrando. A unas personas les da, digamos, hacia el decaimiento, ¿no? La tristeza, la depresión, el desánimo de que esto no acaba nunca, ¿no? O de lo que hemos perdido también, ¿no? Y otras personas les da unas reacciones como más activas, ¿no? Más violentas, si queréis, de alguna manera, bien expresando una ira manifiesta o bien estando un poco más iracundos, un poco más susceptibles. Veréis que esto nos va a afectar mucho en las relaciones en el trabajo, ¿no? En las relaciones psicosociales que mantenemos. El caso es que ahora mismo la OMS considera que estamos en una situación de lo que se llama fatiga pandémica. Y vamos a hablar a continuación de algunos de estos
efectos. Entonces, no podemos hablar del teletrabajo como se podía estar hablando hace 5 años diciendo, ay, vamos a fomentar el teletrabajo porque eso son medidas de flexibilidad. Pues no, vamos a hablar del teletrabajo dentro de un contexto que ya no es el VUCA que decíamos de volátil, incierto, sino que ahora nos encontramos con que además de la incertidumbre tenemos la inseguridad que provoca ese miedo ambiente que yo os decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa a efectos de las personas? Pues a efectos de las personas produce el aislamiento que está produciendo esta situación de trabajar en casa con la pandemia, con el miedo ambiente, está produciendo unos efectos psicológicos muy importantes. El primero es la desorientación. Daros cuenta de que cuando íbamos a trabajar a nuestro puesto de trabajo, pues efectivamente teníamos unos ritmos, unos horarios, unas rutinas, unos hábitos establecidos. Al quedarte en casa, mucha gente pues no se cambia, sigue con el pijama todo el día, lo primero, ¿no? Es decir, no nos ponemos en modo trabajo. Y esto es un error grandísimo. Seguimos como estamos en casa, pues estamos en chándal, no nos arreglamos. Esto es un grave error porque terminas confundiendo, desorientándote, no sabes si es tiempo de trabajo, tiempo de descanso, tiempo de qué es, ¿no? Entonces, tenemos que tomar medidas y adquirir hábitos que nos ayuden a marcar los tiempos de trabajo. Hablaré más sobre ello. Pero también la desconexión. Es un hecho que al no tener interacción con los compañeros, pues tú te vas sintiendo más aislado, más alejado y terminas desconectándote del grupo y de la organización. Bueno, te parece todo muy lejano, es que estamos hablando de un año, ¿vale? Entonces parece todo muy lejano. Naturalmente, cuando estamos hablando de organizar una forma de trabajar en base al teletrabajo, todos estos elementos hay que paliarlos, hay que prevenirlos y paliarlos, ¿no? Además de ello, hay un estrés porque la forma de trabajar es muy diferente, o debería serlo, veréis. Las personas tenemos un ciclo de cambio, una forma de afrontar el cambio. Al principio estamos en nuestra zona de habitualidad. Bueno, el cambio, los primeros días o cuando tú empiezas a teletrabajar, pues dices, pues nada, abro el ordenador igual que en la oficina, sigo con lo mismo. Pero esto no sirve en la situación de teletrabajo. Hay un momento en que aparece una inquietud, una incomodidad y te das cuenta de que no te sirve, que estás agotada, que no sabes cuándo puedes parar, que las jornadas se van alargando muchísimo y esto es una queja de muchas personas que realmente debido precisamente al que nos lleva mucho más tiempo el uso de las aplicaciones y el preparar temas, bueno, pues te das cuenta de que esto no va, ¿no? Estás incómodo con el teletrabajo. A continuación te das cuenta de que, bueno, hay que cambiar, pero como estamos en esta situación de miedo ambiente, no sé cómo cambiar, no sé cómo voy, no sé qué hay que hacer, bueno, sobrellevamos la necesidad de trabajar de forma diferente, pero aún no sabemos cómo hacerlo. Luego habría una zona de reto donde efectivamente te das cuenta de que, bueno, tengo que organizarme de otra manera, empezando por el lugar de trabajo, tengo que organizarme un lugar de trabajo para trabajar, que no sea el sofá, sino que tenga mi rincón de trabajo, de tal manera que mi mente, que mi cuerpo se den cuenta de que toca trabajar, tengo que ponerme en modo trabajo y romper con la inercia de estoy en casa. ¿Vale? Eso es cuando ya estamos en esa zona de reto de tengo que hacerlo diferente. A partir de ahí, efectivamente, es cuando aprendemos a manejarnos, pues como hemos ido aprendiendo, a manejarnos con todas estas aplicaciones, con toda esta forma de relacionarnos y hay un cambio disruptivo. Fijaros cómo en realidad puede cambiar nuestra semana, ¿no? La cantidad de eventos a los que asistimos, estamos en 2 reuniones a la vez, conectamos con muchísima gente, es decir, realmente hay un cambio real, ¿no? Pero todo esto tiene un coste para las personas, porque este esfuerzo de cambio, si fuera simplemente en situación de, bueno, pues vamos a organizar el teletrabajo para que tú puedas organizarte el trabajo desde casa, pues sería mucho más fácil, pero estamos con esta situación, con esta inquietud tremenda, con este miedo ambiente y esta sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de la interacción de las personas? Mirad, cuando estás en el lugar de trabajo se producen pequeñas interacciones continuas, formales e informales. Te cruzas con compañeros, buenos días, tomas un café, bajamos a desayunar. Es decir, hay una cantidad de interacciones que en el teletrabajo
de golpe, abruptamente se han eliminado. Esto es un gran error, que ahora veremos cómo podemos paliarlo. Pero de momento te has quedado sin esas interacciones informales, que son las que te dan el punto de dónde estamos cada uno y cómo estamos cada uno. Sabemos que para afrontar situaciones difíciles de cambio, como es esta del teletrabajo, el apoyo social es un elemento sustancial. El apoyo social ayuda también a que ese estrés generado por el cambio y esta situación de fatiga pandémica, lo que es el apoyo social ayuda muchísimo a que esto se palíe. Pero no lo hay. En principio no lo hay. ¿Qué nos encontramos también? Pues muchas empresas han podido comprobar ya cómo la toma de decisiones se ve alterada. ¿Por qué? Pues fijaros, muy sencillo, tú estás en una reunión presencial y tú comentas con el de al lado, ¿has visto esto? Pues yo no estoy de acuerdo. O sea, lo notas en la interacción, en la comunicación no verbal, en los indicadores de movimiento de las personas, si esa idea cuaja, si estás conforme con esa idea, si esto va bien, si esto es factible. Pero claro, cuando pasamos al teletrabajo, todos estos matices de la interacción informal se pierden y se sacrifican en aras de, pues como veis, la pantalla en la cual la información es muy, muy limitada. Entonces, la toma de decisiones se está viendo afectada. No significa que se tomen peores decisiones, o sí, aún no está muy evaluado esto, no está muy estudiado. Lo que sí sabemos es que se toman con otros patrones de información, con información más limitada, menos contextualizada. Y esto, bueno, vamos a ver cómo afecta a los resultados de los equipos. Pero lo que tenemos que ver es que también cuando estamos en las reuniones telemáticas tenemos que paliar los efectos de la distancia y tenemos que actuar de forma preventiva. No vale lo mismo en absoluto. Luego ocurre la alerta. O sea, como nos está pasando ahora mismo, yo estoy viendo mi cámara, estoy viendo los nombres, estoy viendo la pantalla. Es decir, cuando trabajamos en teletrabajo estamos sufriendo una cantidad de estimulación mayoritariamente visual muy, muy importante. Entonces, el desgaste psicológico es tremendo porque son muchos estímulos a la vez que tienes que ir evaluando y reevaluando y viendo cómo va cada cosa. No os digo nada ya cuando empiezan los problemas de desconexión, de abre el micrófono, cierra el micrófono, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esa alerta continuada pues ahonda en la fatiga que estábamos comentando, ¿no? Ahonda en el hecho de que tenemos dificultades para atender, dificultades para entender, dificultades para interpretar, dificultades para memorizar y dificultades para tomar decisiones. Es decir, el impacto a nivel cognitivo del teletrabajo es importantísimo. Modifica nuestra forma de evaluar la información. Bueno, perdón, me falta la palabra confianza. Sí, bueno, pues efectivamente al no haber esta interacción informal, al haber esa desconexión, al tener estas dificultades, como estamos diciendo, que provocadas por la desconexión y el aislamiento, la interacción basada en la confianza, en esos pequeños gestos, en esos pequeños saludos, en esos pequeños, si queréis, espacios informales, sociales, pues la confianza también se ve afectada. Y esto es un gravísimo problema para las organizaciones. Vale. Entonces, nos encontramos que lo que es la tarea de teletrabajar, cómo nos organizamos, hay escenarios sin transición. ¿Qué significa esto? Pues efectivamente cuando tú ibas a la empresa, pues ibas a la reunión, esperabas, bueno, vale, reunión, no sé qué, salías de la reunión y cerrabas la reunión, aunque te llevaras lógicamente las tareas de la reunión, pero cerrabas la reunión y te ibas a hablar con un compañero, te ibas al despacho de otro compañero, es decir, había situaciones, digamos, estancas, situaciones que se ponían una detrás de otras, ¿no? Es decir, una iba detrás de otra. En el teletrabajo nos encontramos con que las situaciones se vuelven simultáneas y como está pasando aquí ahora mismo, pues yo estoy viendo la pantalla, estoy viendo una información, pero estoy viendo también la cámara, ¿vale? Es decir, se produce una complejidad de estímulos que hace
que el afrontamiento, el cómo afrontamos la tarea también se haga más difícil. Es imprescindible establecer pautas y hábitos para trabajar diferentes en el teletrabajo. No vale lo mismo. No es me siento de 8 a 3 delante de la pantalla y ya he cumplido. No es así. Tenemos también un reto importante que es la autoorganización, la responsabilidad que la persona tiene en cómo se distribuyen las tareas y en cómo se organizan. Y ahora os voy contando un poco más. Entonces, después de todo esto, pues como veis, lo que es el escenario, el teletrabajo, nos está produciendo ese aislamiento, esa desorientación, esa desconexión, ese estrés, ¿vale? Que tenemos que paliarlo. Lo que nos ha traído el COVID es, desde mi punto de vista, desde luego, es una oportunidad única, única. Jamás hubiéramos soñado con nada igual. Previamente al COVID, los porcentajes eran ínfimos de personas que a lo mejor como mucho trabajaban un día desde casa a la semana, como mucho, en el mejor de los casos, pero poco más. Pero es lo que os digo, se llevaban el ordenador a casa y ya está. ¿Qué es lo que nos ha provocado el COVID? Como os decía, el confrontarnos con esos factores de cómo me afecta a mí como persona, cómo hay que estructurar las tareas diferentes, cómo hay que dirigir a las personas. Todo esto nos lo ha empaquetado y nos lo ha puesto sobre la mesa así, encima, ¿no? No solo para nosotros, fijaros a nivel escolar, como de repente todo el sistema educativo que estaba basado en el 99% en el aula ha pasado a utilizar aplicaciones y medios y la tecnología, ¿no? Es decir, nos ha obligado en menos de un año a vivir con otra realidad. Y ese ciclo de cambio que yo os decía nos ha obligado a enfrentarnos con él y a tener que superarlo de una forma fulminante, sin transición, sin tiempo para. Pues hemos entrado un poco, pues eso, inconscientemente en este cambio. Yo, desde luego, mi opinión es que ha sido la oportunidad increíble para que podamos hacer las cosas de forma diferente y para que podamos establecer cambios en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de relacionarnos con el trabajo, con los trabajadores y con las empresas. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es rediseñar. ¿Rediseñar el qué? Pues vais a ver que es que, como os decía, no sirve lo mismo. Es que no es lo mismo, ¿vale? Tenemos que rediseñar. ¿Qué no pasa? Un momento, aquí. Tenemos que rediseñar. Lo primero, nuestras creencias. Mirad, a ver, diréis, como buena psicóloga estás metida siempre en la mente, con el tema de la mente. Por supuesto, nosotros, las creencias marcan lo que es posible y lo que no es posible hacer. Hasta este momento las creencias más generalizadas eran que el teletrabajo dice, buah, se va a casa y a ver, si cómo sabes tú que está trabajando o no. Seguro que va a casa y no está trabajando, ¿no? Es decir, las creencias que tenemos no solamente sobre la responsabilidad de la persona con su propio compromiso de trabajo, sino también las creencias que tenemos sobre cómo se puede dirigir a las personas en remoto, en teletrabajo, sobre cómo se puede organizar en teletrabajo todos los protocolos y todos los procedimientos de trabajo. Las creencias es el punto de partida. Como os decía, el COVID nos ha confrontado con ellas y ha dicho, Ale, se acabaron las creencias porque no te queda otra. Entonces, ha sido de un plumazo, ¿no? Siempre me gusta la frase de Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Pues aquí nos ha pasado lo mismo. Estas eran mis creencias y como no me valen, pues tengo otras, ¿no? Este cambio súbito, disruptivo, ¿no? Con el cual nos hemos encontrado, no creéis que ha calado del todo. Hay mucha gente que te sigue diciendo, esto es pasajero, sí, yo lo que quiero es que la gente vuelva al trabajo y punto, como si no estuvieran trabajando desde casa. Y hay gente trabajadores que dicen, a mí me vale esto, yo no quiero volver a la oficina. Es decir, no hemos cambiado todos, no estamos de acuerdo, no hay una opinión única de que el teletrabajo sea lo mejor. Pero sí, efectivamente, hemos podido experimentar lo que es, y ya por lo menos podemos tener una opinión más fundada, ¿no? También nos obliga a rediseñar los procesos de trabajo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? La información, cuando la damos de forma telemática, bien sea por mail, bien sea por un Zoom, por ejemplo, un Teams, lo que queráis,
ocurre como en la radio. Sabéis que en la radio dicen, la ironía no se entiende en la radio, porque te faltan los elementos contextuales, ¿no? Tienes que ser muy explícito en lo que dices. Bueno, pues lo que ocurre en el teletrabajo es que tenemos que ser muchísimo más explícitos. Nuestra cultura española es una cultura muy, muy contextual. Somos poco explícitos al explicar las cosas. Por ejemplo, en Iberoamérica emplean mucho más tiempo para contextualizarte de lo que se va a hablar y para decirte cómo se van a ir hablando las cosas. Es decir, hay diferencias culturales muy estudiadas, muy, muy interesantes, que nos dicen que, bueno, en principio hay unos modos, ¿no? No hace falta que te enrolles, decimos aquí, no hace falta que te enrolles, vete al grano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el teletrabajo? Que como no se entienden las cosas supuestas, a la hora de dar instrucciones, a la hora de decir cómo hay que hacer las cosas, a la hora de pedir que se hagan las tareas, hay que ser muchísimo más explícitos. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Que obliga a unas preparaciones muchísimo mayores. Por ejemplo, en formación, hasta ahora se estaba haciendo formación online, pero lo que se está haciendo ahora, que es utilizar diversos recursos, ¿no? La híbrida, por ejemplo, que tienes alumnos presenciales en clase y tienes otros en pantalla, el dar el material por delante. Esto ha obligado al profesorado a un cambio que te lo dicen todos, dice, es que ahora trabajo muchísimo más. ¿Por qué? Porque tengo que elaborar la información. Esta presentación que tenéis aquí, típica de una conferencia, tiene palabras. Pero cuando yo tengo que dar clase en telemática, ya no vale esto. Hay que explicar bien a las personas para que por sí mismas puedan ir entendiendo. Esto ocurre exactamente lo mismo en los equipos de trabajo. Tú estás acostumbrado a decir, bueno, delego, hago esto, bueno, ya sabéis, esto, lo otro, lo más. No vale esa forma de hablar. Hay que ir a explicitar muchísimo más cómo hay que hacer las cosas, qué es lo que se pretende conseguir y además conseguir la retroinformación de que la persona ha entendido lo que le estás diciendo. Por lo tanto, los procesos de trabajo tienen que ser revisados de una manera muy, muy potente, ¿no? El cómo nos comunicamos, el cómo coordinamos acciones, el cómo supervisamos lo que hacemos. Es decir, todo lo que tiene que ver con lograr que en equipo consigamos los objetivos, hay que revisarlo con una mirada totalmente diferente, con una mirada de, vamos a ver, cuáles son esas características a las que nos obliga el teletrabajo, como os digo, al ser mucho más explícitos, al ser mucho más estructurados, a organizar mucho más la información previamente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de dirección de personas. No solamente vale lo de antes, es que ya no vale. Y luego los protocolos de interacción, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que el teletrabajo exige confianza en el que el trabajador va a estar trabajando. Yo he llegado a oír decir que el hecho de poner los controladores de uso de ordenador, de uso de teclado, que es una desconfianza hacia el trabajador. Bueno, cada uno puede ver estas medidas como efectivamente una necesidad de control, de seguimiento o como una falta de confianza. El hecho es que el trabajador en teletrabajo tiene que asumir también muchas más decisiones sobre qué hago ahora, cómo lo hago, hasta cuándo lo hago, cuándo descanso, algo que a Aroe le importa mucho, ¿no? Y todo esto, mirad, hay que enseñarlo porque no venimos enseñados. Por ejemplo, un aspecto fundamental en el teletrabajo es atender a los biorritmos de rendimiento. Normalmente en la oficina, tú con el presencialismo tienes bastante. Entras, aguantas y te vas. ¿Cuántas personas hacen esto? ¿Vale? En el teletrabajo te das cuenta que a los 20 minutos los ojos se te cansan, te das cuenta que a la hora estás como que agotado, te das cuenta que hacia el mediodía no puedes más ya. Es decir, los biorritmos que tienen que ver con la eficacia de las personas, con el rendimiento de las personas, están mucho más marcados en el teletrabajo, por lo que estamos diciendo, sobrecarga estimular, falta de disrupciones sociales. Estos elementos, ¿no? Hacen que
haya que tener mucho más en cuenta cuáles son las reglas y leyes que desde la psicología están perfectamente estudiadas sobre cómo se rinde más. No se rinde igual 8 horas seguidas que 8 horas fragmentadas en función precisamente de lo que estamos diciendo de tus biorritmos. Y no se hacen las mismas tareas a una hora que a otra del día. ¿Por qué? Porque tu capacidad para resolver y afrontar tareas no es la misma a unas horas que a otras. Por lo tanto, también hay que revisar cómo estructuras el trabajo, qué tiempo dedicas a cada trabajo, cuándo pausas, cómo desconectas, cómo te relajas del trabajo, y todo esto hay que enseñarlo a los trabajadores, insisto, porque nadie nace enseñado. Y ahora lo que nos encontramos es que el riesgo psicosocial vinculado al estrés, bueno, lo fácil es llamarlo estrés laboral, pero es un estrés pandémico, ¿no?, que tiene que ver con todos estos elementos de vivir en inseguridad, pues hace que la salud laboral, la salud psicológica del trabajador, por primera vez se haya puesto sobre la mesa como una necesidad evidente en el trabajo, ¿no? Hasta ahora, toda la formación que dábamos era en desarrollo competencial, y ahora nos encontramos con que las empresas están pidiendo, necesitamos gestión de estrés, gestión de la ansiedad, necesitamos afrontamiento de situaciones, necesitamos aprender a manejarnos en esta situación. Insisto, es una responsabilidad de la empresa, porque la prevención de los riesgos psicosociales es responsabilidad de la empresa. Y desde este... Sí, gracias. Pues eso, que la prevención de riesgos psicosociales es una tarea de la empresa, y lo que nos estamos encontrando es que el teletrabajo en sí mismo potencia, incrementa unos riesgos psicosociales específicos que tienen que ver con este desgaste, con este estrés. No hay más remedio que aprender a gestionar este estrés. Es decir, desde un punto de vista de la persona y del director de personas, hay que aprender a cómo dirigir y a cómo gestionar ese estrés. No se puede trabajar igual, no se puede, que antes, ¿vale? Entonces, aquí hay que hacer una fuerte labor de, como os digo, de rediseño de las pautas de trabajo, rediseño de las tareas, de cuándo hacer cada cosa, ¿vale? Uno de los efectos que hemos visto es que el teletrabajo, por ejemplo, maximiza lo que se llama la concentración por ráfagas. Las personas nos concentramos como a ratos, ¿no? Hay ratos que estás concentrado y te desconectas. Es cuestión de nuestra mecánica cerebral. Te concentras, y igual que pasa con el ordenador, que aparece el tiempo, ¿no?, que está guardando, ¿no? Nuestro cerebro cada X tiempo también guarda. ¿Cuánto? Pues mirad, la primera parada es a los 20 minutos y la segunda entre los 50 y 60 minutos. Y eso está súper estudiado. Es decir, una persona no te aguanta 4 horas la misma concentración. A los 20 minutos hace automáticamente una mini pausa. Bueno, pues a lo mejor tenemos que enseñar a los trabajadores a que cada 20 minutos tomen un mini descanso de 1 minuto, 2 minutos. Algo que también aconsejan, por ejemplo, los colegas lo diré, los especialistas en visión, ¿no?, en oftalmólogos. Los oftalmólogos están avisando también del hecho del desgaste visual del teletrabajo y dicen, hay que hacer pausas. ¿Cuándo? Pues ya os lo estoy diciendo yo, cada 20 minutos, cada hora. Y simplemente es descansar esa vista, llevar esa vista a algo que te permita relajarte, porque tu cerebro de todas maneras está relajado. Bien, pues esto en teletrabajo hay que optimizarlo, hay que hacerlo. Por eso os digo que hay que cambiar desde la forma, desde la creencia de qué es el trabajo, quién es el trabajador, cómo el trabajador puede ser más responsable, autónomo y autoorganizador de su propio trabajo, a cambiar los procesos de trabajo, de cómo nos relacionamos, de cómo coordinamos acciones, y, por supuesto, a la organización de las propias tareas en el trabajo. Hemos tenido la suerte de que nos han confrontado con esta oportunidad, nos han llevado a esto. Y como siempre trabaja Aroe en esta idea, ¿no?, de vamos a aprender a trabajar de otra manera. Es que es el momento de aprender a trabajar de otra manera. Es el momento de darnos cuenta de que estar delante de un ordenador no es trabajar. Tienes que organizarte mucho más en base a objetivos, a tareas
aplicar el principio de Pareto, mi 20% que me genera el 80%, aplicar leyes de rendimiento, saber cuándo la curva del estrés realmente es dañina y cuándo la curva del estrés es pues activadora y potenciadora. Son hábitos de trabajo que toca aprender ahora, que toca rápidamente adquirirlos, porque si no, seguimos con los mismos modos de antes y en este contexto no sirven. Así que, como os decía, el trabajo está siendo... los modos de trabajo están siendo cuestionados por el teletrabajo. Vemos que es factible actuar de otra manera. Vemos que el rendimiento puede ser muy alto, muy alto. Vemos que también hay muchas ventajas. Para muchas personas el evitar tiempos de desplazamiento es fantástico porque le permite tiempos de conciliación. Conciliación con su propia vida, es decir, me da tiempo a hacer ejercicio, me da tiempo a leer un libro, ¿vale? Que no siempre podemos entender la conciliación con cuidar de otros, bien sean hijos, mayores, no, es conciliación contigo mismo, que es la primera responsabilidad que tienes, ¿no? El teletrabajo también nos confronta con la necesidad del autocuidado, como os digo, y aquí son pautas que hay que aprender, los descansos, el vestirte, siempre, es una pregunta que siempre me suelen decir, ¿puedo trabajar en pijama? No, no se puede trabajar en pijama, porque tu mente, si tú sigues en pijama, tu mente está vestido de dormir, no de trabajar. Hay que darnos cuenta de cómo tenemos que prepararnos para la concentración del trabajo y cómo tenemos que desconectar, conectar y desconectar. Esto es una cuestión que tenemos que tener presente, ¿no? Si yo estoy todo el día con el ordenador puesto o el WhatsApp abierto o en modo chándal, no hay fragmentación de qué tiempo tiene que ver, es adecuado para cada cosa. Tengo que establecer horarios, tengo que establecer mi sitio, tengo que establecer mis objetivos del día, tengo que ponerme en modo trabajo. Y a partir de ahí, pues claro, cuando dejo de ponerme en modo trabajo, me pongo en modo desconexión, me pongo en modo descanso. Y luego, como os decía, por parte de la dirección de personas, a nivel estratégico es que es fundamental que se entienda que tal vez sea el momento de reconsiderar la relación incluso en términos laborales, ¿no? Hay quien dice que el teletrabajo requiere un contrato específico de teletrabajo porque evidentemente hay que regular muchos matices, ¿no? Los medios, los tiempos, cuestiona todo, lo cuestiona todo el teletrabajo. Entonces, desde la dirección de personas también obliga a que seamos conscientes de que la relación con el trabajador se tiene que relacionar mucho más con la interacción, no con la, o sea, con la interacción y coordinación que con la relación contractual, ¿no? No es atenerme a contrato, sino tú, trabajador, teletrabajador, tienes mayor autonomía en tu teletrabajo. Entonces, tienes, en la medida que se pueda, claro, no, a ver, cada tarea es diferente, pero tienes mayor autonomía, lo que os digo, para cuándo afronto esto, para cuándo me conecto, para cuándo pauso, para cuándo organizo, para cuándo contesto. Y cuando, por ejemplo, otra medida, agrupar el contestar yo ahora mismo no estoy contestando WhatsApp, he girado el teléfono precisamente para que no me esté distrayendo. Pues son pautas de lo que llamamos abierto y cerrado, ¿no? Es decir, pautas donde tú abres para interactuar, pautas, momentos en los que tú cierras para dejar de interactuar y poder concentrarte. Como hemos dicho, el desgaste cognitivo es muy alto y entonces necesitamos tomar medidas para reducir ese desgaste cognitivo. A nivel emocional, que siempre se suele decir, tema emocional, vamos a ver. Lo importante es el término psicológico. El psicológico que recoge cómo yo pienso, fijaros la importancia de las creencias, cómo yo pienso y cómo yo me siento con las cosas. Es evidente que el teletrabajo para algunas personas les hace sentirse solos, aislados. Me atrevo a decir hasta olvidados. Lógicamente, si estamos diciendo de establecer nuevas pautas, estamos diciendo de que los responsables de equipos, sabiendo esto, bueno, tienen que también tener un aprendizaje, ¿no? Pero un aprendizaje de cómo gestionar la relación social en el teletrabajo. En algunos casos se palía con el hecho de decir, bueno, pues ven un día a la semana a la oficina y nos vemos todos. Está bien, es factible. En otros casos se hace lo que se llama una reunión informal y un día a la semana
no se queda, pero no para hablar del trabajo, se queda para comentar cómo estamos ante el trabajo, qué nos está pasando, qué problemas estamos teniendo, cómo nos encontramos, cómo van las cosas. Hoy en día, desde esta dirección de personas muy centradas en la salud psicológica de las personas, hay que tener en cuenta tanto el qué hace la persona, en el qué trabaja, como en el cómo trabaja y cómo se relaciona con los demás. No vale solo hablar de objetivos, objetivos, objetivos. En el teletrabajo eso agota por completo, se te va a las personas. Y luego hablamos de retener el talento. Pues el retener el talento significa cuidar a las personas no solo en los qué, sino también en los cómo. Exige una nueva dirección de personas, exige unos nuevos modos, como os digo, y exige un nuevo alcance, tanto del trabajador como de los directores de equipo, como desde la dirección estratégica. Y muchas personas, muchas empresas están innovando y dando soluciones rápidamente. El cafelito, ¿no? La reunión del cafelito, el 21 días, como os digo, pequeñas medidas para compensar ese aislamiento social. Lo que está claro es que como no compensemos de alguna manera ese aislamiento social, la persona se desengancha de prioridades, se desengancha de necesidades, se desengancha incluso de su equipo, de sus colegas, de la organización. Y esto todavía agrava más porque de nuevo afecta a su salud psicológica. Yo os digo que si la pandemia ha puesto sobre la mesa es el hecho de que tanto es importante, por supuesto, la salud física, y fijaros cómo vamos con la mascarilla todos, como la salud psicológica, que es cómo estamos viviendo esto. Los efectos no se van a pasar en 6 meses, ni en un año. Hay muchas personas que debido a la naturaleza de su trabajo van a sufrir estrés postraumático. De hecho, en el ámbito sanitario ya hay medidas impresionantes de cómo están siendo afectados por esto, ¿no? Por estrés postraumático. Pero no solo sanitarios, también educadores, también de todo tipo de trabajos donde han vivido una dureza muy grande, ¿no? Para algunas personas el teletrabajo también es un shock porque se sienten abandonados. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos de esto? Pues no lo sabemos, pero desde luego lo que tenemos muy claro es que tenemos que ser tanto empresas como trabajadores, como líderes de asociaciones y de entornos empresariales, tenemos que ser muy conscientes de que exige tomar medidas, exige ser proactivos para fomentar que el cambio sea asimilado. No podemos simplemente decir, bueno, pues como ya están teletrabajando, que sigan así, porque las consecuencias pueden ser de mucho calado. Pues esta es lo que quería contaros y estoy abierta a vuestras preguntas si queréis. Ángel, ¿tenemos alguna pregunta? Isabel, ¿me Sí, escuchas? dime. Sí, Ángel, dime. Vale, ¿quieres añadir algo más o abrimos turno de preguntas? Preguntas, por favor, Ángel, preguntas. Perfecto. Pues vale, entonces vamos a dejar que la gente pueda escribir o en el chat o podéis abrir micrófono. Solo recordaros que estamos grabando esta sesión para compartir luego en redes sociales. Con lo cual, lo que os invito es que si no queréis salir en pantalla, tengáis la cámara apagada, podéis o bien abrir vuestro micrófono o solicitar a través del chat si no lo podéis abrir, o bien escribir en el chat cualquier otra pregunta. Yo te agradecerte, Isabel, tu intervención. La verdad es que has tocado muchos temas. A mí hay uno que me afecta especialmente y es que me estoy encontrando a personas con resistencia a la vuelta al trabajo. Personas que por muchas razones, no solamente tienen miedo o bien porque no ya se han acostumbrado a trabajar de esta manera o no están ya por la labor de ejercer los mismos traslados, los mismos tiempos, ahora que estamos en Aroe, ¿no?
¿Cómo ves esto? ¿Qué hay que hacer con esos trabajadores que emocionalmente sufren porque tienen que volver al puesto de trabajo? ¿Tú qué harías? Pues mira, yo creo que yo confío totalmente en la conversación, en preguntar a la gente qué necesitas. El teletrabajo en muchos casos ha demostrado perfectamente factible, es decir, el rendimiento de las personas no ha decaído. Por supuesto, aquí hay una variabilidad enorme, ¿no? Pero en grandes cifras depende de la gestión, depende del liderazgo que haya de esas organizaciones, el rendimiento no ha decaído, en algunas incluso se ha incrementado. Ojo, ¿eh? Entonces, el obligar a la gente a volver al teletrabajo, a lo mejor, o sea, a la oficina, a lo mejor pues no es una medida. Desde Aroes es lo que se promueve, la flexibilidad. ¿Y por qué no tenemos un 30% de la plantilla en teletrabajo si así lo demandan? Tengamos en cuenta varios criterios. Primero, este miedo ambiente que yo citaba tiene unos graves efectos sobre las personas. Hay personas, si lo cuentan, es que a mí es que me entra pavor pensar que voy a ir a la oficina y me van a dar un sobre. Y es que además digo, es que no quiero tocarlo. O sea, la reacción del asco ante tocar cosas que otros han tocado, el ir al aseo, el coger documentación, el tocar los pomos, hay personas que para ellos esto es inasumible. ¿Por qué? Porque emocionalmente, que es uno de los efectos no del teletrabajo, sino de la pandemia, emocionalmente les supone un auténtico shock. Bueno, pues escuchémosles, porque si esto es el problema, pues dejémoslo estar, ¿no? A lo mejor es posible, ¿no? Hay personas que también por principios y muy importantes dicen, no, es que esto contribuye a la mejora del medio ambiente. Y es una cuestión de principios que hoy en día están de mucho calado. Entonces, escuchémosles. O hay gente que te dice, mira, no quiero ir porque yo en realidad me organizo mejor desde casa. Pues venga, es decir, yo propongo en línea con lo que dice Aroy, la flexibilidad. Propongo preguntar a las personas qué necesitan, cuál sería para ellos esa mejor opción. La fórmula de vincular, de que haya un espacio social donde interaccione con sus compañeros y un espacio individual donde pueda trabajar a su ritmo, parece la mejor. Que ese espacio social sea 21 días a la oficina o conéctate a reuniones informales, pues ya lo que sea necesario. Pero desde luego yo creo que es una oportunidad de oro precisamente para dar respuesta a las necesidades de las personas. Y el que no quiera trabajar hay que evaluar si es factible, evidentemente, con respecto a las necesidades de la empresa, pero también con respecto a sus propias necesidades. Y a partir de ahí, pues llegar a un acuerdo, pienso yo. Muchas gracias, Isabel. Yo me estoy encontrando con muchas empresas que se están planteando los modelos de relación en el trabajo a partir de ahora, ¿no? Es decir, que estamos en un momento donde nos tenemos que plantear en qué modelo, cuando todo vuelva a esa famosa normalidad, ¿no? ¿En qué modelo vamos a convivir? Y estas reflexiones que estás haciendo, pues vienen muy a lo que en Aroe estamos defendiendo, ¿no? Estos modelos flexibles, estos modelos que llaman híbridos, donde se convive con el presentismo también, pero con el S, porque también nos encontramos personas que están también con esa fatiga pandémica, cansados de estar en casa, cansados del teletrabajo y cansados también de esas jornadas de reuniones que has hablado, de alargadas. ¿Qué hacemos con estas otras personas? Con estas personas que están cansados ya de estar en casa y quieren volver al trabajo ya. Mira, en ello, a ver, además de esto hay un factor de personalidad. Hay personas que trabajan muy bien solas, no solo por su tipo de tareas, sino porque su forma de manejarse, se manejan bien solas y a lo mejor no necesitan tanto volver al trabajo. Pero hay otras personas que necesitan el contacto de otras personas para poder ser efectivos, ¿no? Vuelvo a insistir, hay que ver cada caso. Es que ahora no vamos a volver a la normalidad. No. Donde vayamos no lo sabemos, pero no es la normalidad. Habrá una nueva forma de estar. Pero después de haber experimentado el teletrabajo, el no tenerte que desplazar, el hecho de que te da tiempo a ir al gimnasio, el hecho de que las reuniones solo pueden durar 45 minutos, vamos, un altar habría que hacerle al Zoom, porque es que de repente todo el mundo ha entendido que en 45 minutos se pueden resolver las cosas, no son necesarias 3 horas. Entonces, ese aprender a ser mucho más
al foco, o sea, centrar. Por eso os decía que nos ha obligado a trabajar ya de una manera que a lo mejor no somos conscientes, pero a manejar la información de una manera mucho más centralizada, a preparar mucho mejor lo que tenemos que decir, a enfocar mucho mejor las cosas, a no perder los tiempos en lo que os digo, en las reuniones, en reuniones interminables. Pues todo esto ya lo hemos aprendido, lo hemos experimentado. ¿Y qué? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿A reuniones de 3 horas? Cuando, o sea, el enfado puede ser mayúsculo de la gente que diga, a ver, sabemos que en 45 minutos esto se puede tratar, ¿por qué hay que volver a reuniones de 3 horas? Es decir, no vamos a volver a lo de antes. Esto yo creo que tenemos que tenerlo muy claro. Hay que diseñar, por eso decía yo, diseñar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Con qué? Con todo lo que hemos aprendido a marchas forzadas en este año. Y hemos aprendido muchísimo, no solo en formas de trabajar, no solo en la responsabilidad de la gente que se ha puesto el ordenador en casa y se ha puesto a trabajar. Es decir, también veamos la cantidad de personas que han colaborado magníficamente desde casa. Y luego un aspecto curioso, daos cuenta de que, esto es muy gracioso, en los Zooms, en las reuniones con pantalla, la mayoría de la gente ha mostrado su casa, su gatito, sus hijos, su sofá. Además, hacemos una panorámica. Déjame que te enseñe mi cocina, déjame que te enseñe mi habitación. Es decir, se ha producido un efecto único, único, que es la humanización de la persona. La vemos como más humana, porque hemos mostrado nuestra intimidad, nuestro espacio íntimo. Hemos mostrado con quién vivimos, cómo decoramos, cómo es nuestro entorno. Entonces, esa humanización de la persona es un logro enorme de esto que estamos hablando, de las pantallas, ¿no? Y esto no deberíamos dejarlo que se escapara. La humanización de la persona que trabaja, ¿no? Entonces, ante todo y sobre todo, yo propongo que diseñemos nuevas formas de interacción basadas en la conversación, en las necesidades y prioridades actuales ahora de cada trabajador y busquemos consensos, medidas que tengan en la parte social, la interacción social y por otro lado también pues, las necesidades individuales. Un segundito que se nos ha colado un audio que de Nuria y se lo voy a apagar y luego eso. Bien, Isabel, nos manda una persona, Paola, ¿vale? Un tema. Ella es delegada sindical y dice que actualmente están en su empresa en temas de dualidad laboral, es decir, pertenece a una empresa, de un grupo, ¿vale? Y son comerciales de venta presencial y con el problema que tenemos actualmente nos vemos en la situación de trabajar y atender al cliente presencialmente, añadiendo a esto una presión muy alta, actualmente con un 11% de asentismo y solo el 2% por COVID. Le gustaría saber tu opinión sobre esto y qué solución se le puede plantear a la empresa. Pero exactamente al hecho de que tenga que ir de que tenga que teletrabajar y atender al cliente presencialmente, lo que está haciendo que tengan mucha presión, con un 11% de asentismo y que el COVID haya entrado en hace las dos cosas, que atiende presencialmente y además teletrabaja, es lo que no entiendo. Efectivamente, así es. A ver, vuelvo a insistir en que esto hay que coger el tema y buscar soluciones. La interacción personal ahora mismo está siendo muy difícil porque tienes miedo realmente, tú tienes miedo al contagio con el otro y está teniendo un alto desgaste. Yo creo que ante todo y sobre todo hay que poner sobre la mesa esto, ¿no? El desgaste que tenemos las personas y el estrés. Como os decía, esto es prevención de riesgos psicosociales. Es decir, el estrés hay que gestionarlo, hay que buscar la forma de compaginar lo mejor posible, anteponiendo la salud psicológica de las personas. Bueno, en este caso psicofisiológica, lógicamente por el virus. Pero quiero deciros que cualquier medida que tenga que ver con ¿qué hacemos? ¿Solo teletrabajo o solo no sé qué? No. El primer criterio, salud psicológica, lo que menor estrés provoque a las personas o medidas para que las personas aprendan a manejar su estrés. Esto hay que hacerlo. Que vamos a tener que seguir trabajando y haciendo tareas. Yo misma ayer tenía que dar formación presencial. Es muy difícil con la mascarilla, con las historias, muy difícil y te desgasta mucho. Hay que convivir con ello. Yo creo que cuanto... Esta es una opinión personal,
yo pienso que aún hay que cuidarse mucho del tema presencial, aún. Y potenciar al máximo y sacarle el máximo partido a todo lo que sea telemático, porque es que ahí disminuimos el riesgo fisiológico, aunque incrementamos el psicológico. Por eso decía que hay que tener un equilibrio y evaluar los riesgos de esas acciones. Ante la empresa, ¿qué haría yo? Insisto, las cosas hay que hablarlas. Entonces, una conversación de decir, mirar, cuando tenemos que atender físicamente nos está pasando esto, esto y esto. Y cuando tenemos que atender en telepresencial nos pasa esto y esto. Hablemos, busquemos soluciones, pactemos cómo hacer las cosas. Pero desde luego esto tiene que ver con la salud de las personas. Estamos hablando con algo muy serio. Ya no es si trabajo aquí o allá. Estamos hablando de la salud de las personas. Así es, bueno, la verdad es que tú lo has mencionado, yo creo que van a cambiar los modelos de liderazgo también y donde el liderazgo va a ser clave. Voy a insistir porque todavía tenemos un poquito de tiempo, si alguien quiere escribir alguna pregunta en el chat las leeremos, por supuesto encantados, si alguien quiere hacerlo verbalmente puede abrir el micrófono o solicitar que se le abra el micrófono. Creo que tengo un nuevo mensaje, te lo leo, pero totalmente de acuerdo con lo que dices, Isabel, yo creo que es un momento donde tiene que primar la salud. Ahora no puede primar otra cosa que no sea la salud. Entonces, ahora mismo, vale, ya sí, has dado, gracias. Insisto, si queréis hacer alguna pregunta, o bien a través del chat, o bien abriendo el micrófono, si no, yo voy a hacer una pregunta más a Isabel y daré este tiempo mientras ella me contesta para que si no hay ninguna pregunta más, terminaremos la sesión. Isabel, yo te he comentado lo del liderazgo porque lo vivo en primera persona. Me estoy encontrando con diferentes tipos de liderazgo ante esta situación. Ese liderazgo sensible con la situación que quiere primar la salud y las emociones y el tema psicosocial de las personas, ¿no? Y otras personas que están diciendo que no, que hay que ir al centro de trabajo, que esto no puede ser, que se está pidiendo mucha productividad. ¿Qué les podemos decir a esos líderes para que afronten de manera sensible esta situación? ¿Y cómo crees que debería ser el liderazgo en este momento? Eso da para otra conferencia. Sí, lo sé, lo sé. Mira, yo exponía un triángulo equilátero donde decía, toda organización sana tiene que haber un equilibrio entre el cuidado de la persona, el cuidado de la parte social y el cuidado de la tarea. A nadie se le escapa que las organizaciones vivimos en esa dualidad de producir, de dar resultados y también, lógicamente, la dimensión humana de las personas. En ese juego dialéctico, ¿no? de cuidar a las personas y rendir, hay que moverse. El líder. Lo primero es que yo creo que la palabra líder y liderazgo, las palabras, están siendo utilizadas de una manera muy banal. Lo digo desde mi opinión, muy banal, en el sentido de que, ay, no es que yo soy líder. Vamos a ver. El liderazgo está definido como el hecho de que las personas quieran seguirte, quieran comprometerse con lo que tú propones simplemente porque te atribuyen una autoridad, te atribuyen una capacidad bien técnica, bien informativa, una capacidad para tomar buenas decisiones que merece la pena seguir. Y eso es el liderazgo. La mayoría de la gente no es líder, es jefe, que simplemente transmite órdenes y dice, hay que hacer esto, ¿vale? Seamos un poco realistas en este sentido. Queda muy bonito de hablar de liderazgo y está muy bien y yo lo promuevo mucho, pero se hace muy poco el liderazgo, ¿vale? Por eso he cuidado y he puesto dirección de personas, porque la dirección de personas es dirigir, llevar a las personas y en los diferentes niveles. Mirad, si a nivel estratégico, si a nivel del más alto nivel de la empresa no se confía en las personas, tenemos muy poco que hacer. Lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es darnos cuenta de que el teletrabajo es una modalidad diferente de trabajar que existe y que produce muchísimos beneficios y que hay muchos trabajadores que van a ser mucho más productivos en teletrabajo y van a estar más a gusto. Pues tengámoslo en cuenta. Y hay gente que no. El obligar a la gente a volver a la oficina cuando aún estamos en un contexto donde prima la inseguridad, donde prima el miedo, donde prima el asco a tocar al otro, o sea, es que vas en la oficina y es que vas así,
con el líquido este todo el rato en las manos. Es decir, ¿qué necesidad tenemos de provocar esa disociación en la persona entre mi trabajo y lo que yo necesito? Pues hay que cuestionarlo. A lo mejor hay que dar opción a cuántos quieren volver a la oficina en 3 meses, cuántos quieren volver en 6 meses, es decir, ver las cosas, insisto, es que obligar a la gente a volver a la oficina en este momento, porque si no, es que ya no importa. Pues ¿qué importa? Las personas necesitamos procesar, como os decía antes, cuando monté esa estructura de cómo se cambia, necesitamos procesar la nueva situación. Y desde luego tengo muy claro que desde las organizaciones hay que dar formación o apoyo psicológico para que las personas lo manejen. Yo he visto el caso de efectivamente, a volver al trabajo. Vale, pues se les ha disparado las bajas, lógicamente, por ansiedad. Normal, Claro. normal. Le ha sometido a una situación para la que no está preparado. Por eso insisto que es que tú tienes que a la hora de tomar decisiones poner en esa balanza la salud psicológica, la física desde luego, que ya está puesta, pero la psicológica también. Entonces, en la medida en que tú ves el impacto psicológico de la vuelta al trabajo sobre tu gente, el impacto psicológico fisiológico del posible contagio y la productividad y lo evalúas todo, pues puedes tomar decisiones. Desde luego, hay que dirigir a las personas de una manera diferente, como os decía, en los procedimientos, en las formas, en la concepción del trabajador. ¿Esto vale para todos? No. Esto va a obligar, y vosotros en Aroe lo lleváis diciendo mucho tiempo, muy a medida. Las soluciones son muy a medida. Hay empresas donde van a poder seguir el 80% trabajando magníficamente y empresas donde el 80% tiene que volver necesariamente. Entonces, no podemos decir café para todos. Hay que buscar ese equilibrio entre unos y otros y va a ser la única manera. Ahora, que el teletrabajo se queda, yo lo tengo claro. Pues Isabel, voy a aparecer yo en pantalla, ¿vale? Para que la gente que se ha integrado tarde vea que no soy José Luis Casero, que soy Ángel Largo, ¿vale? Así que, Isabel, yo voy a dar una oportunidad en estos minutos mientras nos despedimos de si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o bien a través del chat o bien a través de abrir el micrófono, ¿vale? Estamos terminando, pero todavía podemos contestar alguna pregunta más. Lo primero es agradecerte tu tiempo y tu dedicación y el apoyo que nos das, Aroe, que es un gustazo contar contigo y sobre todo con esa visión de la psicología, ¿no? Que muchas veces hablamos de salud física y nos olvidamos de la salud psicológica, que es, no te voy a decir ni más ni menos, pero casi tan importante como la salud física y que estamos viviendo, yo por lo menos con muchos conocidos y que están sufriendo esta situación y que van a sufrir también con la posible vuelta al trabajo. Gracias, Isabel. Isabel me dice que gracias y que ha sido una ponencia estupenda. Muchísimas gracias, Isabel. Por mi parte, agradecerte, recomendar de nuevo tu último libro, ¿no? Que es Empresas Emocionalmente Responsables, donde hablas de estas cosas y seguramente muchísimas más, ¿vale? Y no sé si quieres decir algo más, Isabel, para ver si damos pues tiempo. mira, sí, para finalizar, podéis leer si queréis en Capital Humano, bueno, lo tengo colgado en mi LinkedIn también, un artículo que desarrolla todas estas ideas, por si os apetece ya conocer más a fondo temas. Perfecto, pues entonces a través del LinkedIn de Isabel Aranda o en la revista Capital Humano, pues podéis ver todo lo que habla este tema. Isabel, ha sido un placer. Voy a recordar de nuevo a la gente que tenemos 2 fechas cercanas importantes, que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde buscaremos y desde Aroe potenciaremos el tema de la igualdad y de la corresponsabilidad a través de los horarios, a través de unos espacios de horarios que nos hagan más humanos, ya que has hablado de la humanización, ¿no? De enseñar nuestros espacios, eso me ha encantado, ¿no? De que nos hemos abierto, de repente nos hemos abierto al público y hemos dicho, mirad, aquí vivo, esto así me organizo, esto es como está mi casa, ¿no? Y también recordaros que a finales de marzo se producirá el cambio de hora, que para Aroe es una oportunidad perdida para la supresión definitiva del cambio de hora y que esperemos y confiemos que los máximos responsables de una vez por todas tomen decisiones basadas en el bien común, ¿no? En el bien de todas las personas, para que tengamos unos horarios más humanos y tengamos ya un horario definitivo todo el año, y desde Aroe apoyaremos para que esta supresión del cambio de horario se produzca lo antes posible e instaremos a las administraciones y al Estado para que tome decisiones tal y como creemos que debe hacerse. Isabel, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por participar en esto, en Aroe, como siempre es un placer estar contigo, gracias por
como lo ha dicho ya algún asistente, la interesante ponencia y animo a que sigáis a Isabel con todos estos asuntos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Ángel. Y gracias a todos por estar ahí. Que paséis una magnífica semana y recordad,